El día de hoy tuvo varias reuniones, se reunió incluso con bancadas del Congreso de la República, con quienes ha podido dialogar. Y ya comienza, digamos, a tener una imagen probablemente más clara y más amplia de la situación compleja, difícil que atraviesa nuestro país. Para hablar de la visita de la Comisión de Alto Nivel a nuestro país y de los primeros alcances que podemos obtener de esta visita, está con nosotros el canciller César Landa, con quien vamos a conversar, por supuesto, aquí en Grimanchi. Canciller, bienvenido. Un gusto tenerlo aquí, señor. De manera. ¿Cuál es su evaluación de estos primeros acercamientos que se han producido entre la Comisión de Alto Nivel y las autoridades peruanas? En primer lugar, creo que es importante reconocer que el Grupo de Alto Nivel cumple un mandato del Consejo Permanente de la OEA a requerimiento del gobierno peruano, que en el marco de la Carta Democrática Interamericana pone en evidencia la necesidad de que los estados, como el caso peruano, para afirmar la gobernabilidad democrática que demanda el reconocimiento de lo que establece la Constitución, que el poder del Estado emana del pueblo y que sus autoridades lo ejercen con las responsabilidades y las limitaciones que la Constitución establece, requiere muchas veces del diálogo entre los poderes públicos, para lo cual el equilibrio de poderes es muy importante. Y a las deficiencias de nuestra democracia en torno a llegar a estos consensos que son necesarios, y no solamente en los últimos tiempos, sino ya desde hace algunos años, es importante entonces que el cumplimiento de obligaciones internacionales, como es la Carta Democrática Interamericana, los estados de manera unánime acuerdan que pueda venir esta comisión, este grupo de alto nivel, y promover y escuchar en primer lugar a los distintos actores de nuestra sociedad, no solamente política, sino también social, y la Iglesia también, a efectos de poder presentar al Consejo Permanente de la OEA lo que han encontrado en torno a la necesidad de fortalecer la democracia y desde ya promover el diálogo para restablecer un equilibrio de poderes que es necesario para la gobernabilidad en beneficio de la población. De modo tal que ayer, en la entrevista que se ha tenido con el presidente de la República, con los ministros, como después lo que se ha sabido del Congreso y otra del Poder Judicial, Ministerio Público y otras entidades, refleja que nuestra democracia avanza de manera procesal buscando el diálogo, sea a nivel interno, con el auxilio, el apoyo o el acompañamiento también de carácter internacional, lo cual saludamos obviamente y esperamos resultados a mediano plazo y al corto plazo que garanticen el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, que es lo fundamental para nuestro país, ¿no? Canciller, el presidente de la República dirige nuestra política internacional, pero lo tiene usted de consejero permanente. ¿Cómo toman la decisión de activar la Carta Democrática y de llamar a la OEA para que nos ayude en este entrampamiento en el que andamos? Mire, la Carta Democrática precisamente se aprueba en Lima el 11 de septiembre de 2001, durante los ataques que hubo en Nueva York, y fue una iniciativa peruana que pone en evidencia que es importante que las transiciones democráticas luego de las dictaduras que se vio el siglo pasado no sucumban mediante acciones que pongan en peligro la estabilidad democrática, la gobernabilidad, y eso requiere entonces, en algunos casos excepcionales, que el Perú haya apelado. El año 2002, por ejemplo, durante el gobierno del presidente Toledo, se apeló también a la Carta Democrática. Así es, y fue de mucha utilidad, dicho sea de paso. Sí, porque lo que se fomentó es el diálogo político en ese momento, ¿no? Como posteriormente el presidente Kuczynski también, cuando se le inicia una denuncia y luego pues un pedido de vacancia por incapacidad moral, también se apeló a la Carta Democrática para enviar observadores en ese caso, de modo tal que otros países también han acudido a la Carta Democrática de la región, de modo tal que forma parte de nuestro derecho político, democrático, poder también apelar a instancias, en este caso de la OEA, que de manera los estados soberanos han suscrito y solicitan esta presencia, y ha ayudado a muchos países a resolver o encaminar, en todo caso, los problemas. Se lo planteo en otros términos. Sí. ¿Era la última ratio a la que apelar en esta lógica de confrontación o desentendimiento con el legislativo? Mire, sí, porque la pospandemia y la guerra que hay en Ucrania han puesto en evidencia una serie de necesidades urgentes a satisfacer, que de lo contrario van a producir inseguridad alimentaria o la falta de abastecimiento de insumos que la gobernabilidad democrática debe atender con carácter de urgencia, no solamente como necesarias. Y el diálogo con el Congreso, los poderes públicos en general, para la aprobación de normas, para el diálogo
diálogo, resolver los problemas urgentes de la población, hacía necesario la necesidad de apelar a la Carta Democrática para lograr grados básicos de estabilidad y de gobernabilidad, sin perjuicio que el Ejecutivo rectifique también, ¿no?, algunos temas que a veces han sido objeto de cuestionamiento en torno... Y que deberá resolver en su momento, por supuesto. Y resolver en su momento en torno a la mejor gobernabilidad, la eficiencia del gasto público, de también algunas designaciones, ciertamente, e investigar lo que hay que investigar en cuanto a cualquier denuncia que exista, ¿no? Y por eso el compromiso es integral, ¿no?, por parte del Ejecutivo, ¿no? Canciller, apelo a su mirada más constitucional. Ayer el presidente de la República y sus ministros, cuando se han dirigido o han conversado con la Comisión de Alto Nivel, han referido que tienen una enorme voluntad de diálogo, pero al mismo tiempo respetando el equilibrio de poderes. Sin embargo, el Congreso de la República puede en este momento, a partir de las reformas constitucionales ejercidas en meses anteriores, haber generado un desequilibrio de poderes. La cuestión de confianza quizás pone en evidencia eso mismo. Yo quisiera preguntarle si usted percibe que hoy entre poderes ya no existe ese equilibrio con el que comenzó este gobierno. ¿Cómo no? Miren, la Constitución tiene dos elementos fundamentales: la protección de los derechos y la regulación orgánica del poder, incluso un tercero que es el régimen económico, ¿no? Y esto se basa en que no hay democracia sin derechos ni derechos sin democracia. Así es. Y se requiere un principio de equilibrio de poderes, que no es un equilibrio estático, sino dinámico, porque hay funciones de fiscalización y control. Por supuesto. Pero además también hay mecanismos, digamos, de contrapesos, ¿no?, a los mecanismos de control y fiscalización. Por eso, cuando se pide, por ejemplo, el voto de confianza de manera obligatoria de un nuevo gabinete, hay lo que se llama un voto fiduciario, es decir, el Parlamento, al aprobar el programa de gobierno que se presenta, el equipo ministerial, está dando la confianza para que sea un gobierno. Pero hemos visto que en los primeros meses del gobierno no hubo los 100 días, por ejemplo, de tregua, ¿no?, para poder implementar, y eso creo que con leyes que aprobó el Congreso en torno a que la cuestión de confianza debe ser sobre materias que no corresponde, según el Congreso, a temas que consideren competencias propias o materia constitucional, es un tema de interpretación que el Tribunal resolvió ciertamente desestimando la demanda del Poder Ejecutivo, pero no deja de plantear ahí un tema sobre dónde realmente se encuentra el equilibrio de poderes. Exactamente. Y yo creo que eso se encuentra en el diálogo, porque por un lado, usar la cuestión de confianza en las denegatorias, que termine con la disolución del Congreso, es un límite que nadie quiere volver a usarlo. Por supuesto. Como también que hay una serie de mecanismos que se vienen utilizando desde 2016-17 sobre la incapacidad moral permanente, donde al presidente Kuczynski se le planteó una vez y en la siguiente vez renunció el presidente Vizcarra, y eso se ha visto a nivel internacional. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tuvo su representante visitando a Lima hace 2 meses, puso en un informe muy claramente que aquí hay una crisis constitucional que se refleja en la falta de tipificación de la vacancia por incapacidad moral, la falta de tipificación y claridad legislativa en torno a las acusaciones constitucionales y también en la disolución del Congreso. Y por lo menos entendía que esos eran temas que debían ser objeto de un diálogo y una regulación. Y yo creo que es un punto de partida, ¿no?, que en el diálogo que el Ejecutivo plantea, ¿no?, y que ha ratificado ayer ante el grupo de alto nivel por parte del presidente, empezar a conversar estas instituciones constitucionales que permitan este diálogo y reequilibrio. El Perú debe superar sus problemas en beneficio de la población y no quedarse únicamente, digamos, en un debate de las élites políticas, sino también escuchando a la población. Sin duda. Que lo que quiere son garantías de bienestar, de salud, de educación, a lo que está abocado todos los peruanos y el gobierno en particular. Por eso se requiere una suerte de rearticulación de este equilibrio de poderes, ¿no? Canciller, siguiendo su reflexión, entonces, perdimos una magnífica oportunidad de regular el 117 y la vacancia en particular cuando el TC no quiso ver el tema. Yo creo que el TC tiene una nueva composición y tiene nuevos desafíos, ¿no?
y ciertamente que no se han agotado los mecanismos en los cuales pueda resolverse, pero no en forma de consulta. El Congreso hace menos de un mes elevó a consulta del Tribunal Constitucional ampliar causales del artículo 117 para que la Fiscalía pudiera proceder en estas investigaciones, y el Tribunal no es un órgano de consulta, por eso fue desestimado. Ahí William se equivocó, no es un espacio de consulta, sino de resolución de casos. Así es, ¿no? Entonces yo creo que es un mecanismo, ¿no?, que no puede estar ajeno a la contribución a la solución de los problemas del país. Se perdió la oportunidad cuando hubo la disolución, hubo la vacancia presidencial del expresidente Vizcarra, porque ahí se abstuvo el tribunal de pronunciarse si se requería una votación súper calificada o ciertas causales objetivas, no porque vaya a legislar lo que debe hacer el Parlamento, pero cuando lo menos como órgano interpretativo de la Constitución poder pacificar los conflictos de poderes, ¿no? Ahora, cuando los peruanos necesitamos que la OEA venga a ayudarnos a dialogar, ¿qué se está expresando? La incapacidad política de los peruanos, la crisis de partidos que no somos capaces de resolver. ¿Qué percibe usted, canciller? Yo creo que la democracia no es solamente un derecho local, sino un derecho humano, y de ahí que la Carta Democrática reconozca por parte de los estados que la han suscrito, todos en América Latina, que es un valor compartido, ¿no? Y así, cuando hay dificultades o limitaciones en una sociedad determinada, pues se contribuye, ¿no?, a que la democracia pueda ser fortalecida o restablecida, ¿no? De modo tal que son derechos internacionales o derechos universales, la democracia, porque son valores compartidos. De ahí que en este diálogo, ¿no?, que es lo que se busca, se pueda recibir la mejor opinión, experiencia, tomando nota de lo que hacen los distinguidos cancilleres que han venido, y la Comisión Permanente de la OEA que pueda establecer, teniendo experiencia en la región, el acompañamiento o la información que podría beneficiar, ¿no?, a todos nosotros. Yo creo que la concertación es importante, ¿no? De todas maneras, no hay democracia sin diálogo, y tiene que haber diálogo entre el gobierno y la oposición, y partir de un principio fundamental. Yo reconozco tu punto de vista, si tú reconoces mi punto de vista, y a partir de ahí ir acercando posiciones. Pero, canciller, no solo reconozco su punto de vista, reconozco tu legitimidad de origen. Por eso, en efecto. En este caso yo no sé si el Congreso la tiene tan clara. Yo creo que hay diferentes voces, como el Congreso es pluralista, evidentemente, pero también yo creo que hay un aprendizaje en torno a la labor democrática de nuestras instituciones, porque nuestro sistema electoral también hace que se renueven cada 5 años autoridades que en el ejercicio del poder entienden que a veces una cosa es estar, ¿no?, en la oposición o en el gobierno, y otra cosa es estar en las responsabilidades públicas. Y eso demanda entonces de, como en toda negociación, reconocer que hay un pluralismo de opiniones y un grado de tolerancia en la diversidad de opiniones para lograr elementos de consenso que puedan ser esenciales por las urgencias que hay que satisfacer en torno al bienestar de nuestra población, ¿no? En temas de cerrar la brecha en materias de salud pública, que ahí estamos con seguridad alimentaria, la seguridad alimentaria, la educación, los agricultores del campo, los trabajadores, en fin, los grupos más vulnerables que requieren la urgencia de la acción gubernamental. Y en esa lógica habrá también necesidad de reformas electorales o políticas que se empezó hace unos años, pero quedó en el camino, y será la oportunidad de retomarlas, y ahí la necesidad de fomentar también mejoras posibles a nuestro sistema democrático constitucional a través de las instituciones legítimas que tenemos, ¿no? Pero leyendo ayer algunos analistas, sobre todo comunicándose a través de redes sociales, insinuaban la posibilidad que esta era una afectación a nuestra soberanía. Que el hecho que la OEA venga a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas se interpretaba de esa manera. ¿Qué reflexión le merece? La OEA no está viniendo a decir cómo resolver estos problemas. La OEA lo que ha establecido a través del grupo que nos visita es escuchar a las partes, ¿no? Y luego informará a la Asamblea General de la OEA lo que ha encontrado, para que la OEA obviamente pueda, de ser el caso, sugerir algún mecanismo que permita, dado la apelación que se ha hecho y los pedidos que formulen los actores políticos de nuestro país, un camino de solución, ¿no? Que nosotros los peruanos debemos encontrarla y desarrollarla autónomamente, ¿no? Pero como digo también, aquí en América o en Europa, en otras regiones, la democracia es un valor
compartido y hay que escuchar en consecuencia experiencias o de pronto sugerencias, pero que cada país toma sus decisiones y esa resolución se da precisamente en una democracia entre el gobierno y una oposiciones democráticas, ¿no? Definitivamente, ¿no? Coincido con usted, no percibo que exista una afectación a la soberanía, pero no me gusta demasiado la foto de que tenga que venir un tercero a ordenar un poco la casa y que no seamos capaces de lavar un poco nuestros trapos sucios entre nosotros, canciller. Yo creo que nuestra región ha ido evolucionando de una idea de nación obviamente soberana, con una constitución, hacia una suerte de una comunidad internacional cada vez más globalizada. Entiendo. No solamente en la economía. Nosotros dependemos, por ejemplo, de nuestros precios, nuestros metales, los mercados internacionales, de las compras que hacen otros países, y tenemos que nuestro dólar fluctúe en función de las tasas de interés que sube la Reserva Federal en Estados Unidos, en ese sentido de la guerra que hay en Ucrania. Entonces, a nivel político, no es idéntico, pero hay una incidencia. Nosotros somos observados por países amigos, hemos tenido la Asamblea General de la OEA acá, cancilleres, hemos tenido la visita también, hemos asumido la presidencia de la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? O asumimos en los próximos días la presidencia de la Alianza del Pacífico. Hemos estado, lamentablemente, sin la asistencia del presidente, ¿no? A algunos eventos como la visita a su santidad el Papa, ¿no? Y todos estos estados o países amigos están observando no solamente la economía, sino también las relaciones democráticas, cómo se desarrolla. De ahí que compartir también con ellos, en este caso con la Carta Democrática, el interés de la mejora y el fomento es natural en una visión del siglo XXI de nuestro sistema democrático y constitucional, ¿no? Es interesante, nos invita usted a salir del marco tradicional de las relaciones internas para mirar un ámbito más global. Es interesante, canciller. Ha mencionado usted la Alianza del Pacífico. Sí. Creo que Manuel López Obrador desde un primer momento se comprometió con el Perú ante la ausencia del presidente Castillo y dijo, miren, si no está Perú, mejor cancelamos esto o nos vamos a Perú. ¿Qué sensación le deja? Mire, nuestros países son regímenes democráticos, presidencialistas, y en el caso peruano el presidente dirige la política exterior y las relaciones internacionales. Pero la Constitución también establece que la autorización de viaje al exterior la otorga el Parlamento y nunca ha habido problema. Así es. Pero lamentablemente en estos últimos tiempos no pudo viajar el presidente por esta no autorización, asumir la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones a Ecuador, y luego fue para ir a ver al Papa, por ejemplo, ¿no? O de pronto a Bruselas tampoco pudo ir. A Bruselas en consecuencia, o a Roma, a la FAO, y también en este caso a México. Por eso el presidente López Obrador, que es un dignatario muy respetado en la región, que desarrolla una diplomacia presidencial igual que el Perú, entiende que esa reunión no se puede hacer sin la presencia del presidente, con lo cual en su mensaje, ¿no?, las mañanitas, ¿no?, que desarrolla con la prensa el día de ayer, ha anunciado precisamente que se suspende la reunión de presidentes de este viernes 25, pero que está en consulta porque hay la alternativa que pueda trasladarse incluso a Lima, ese encuentro. Con lo cual, de materializarse, significaría la visita del presidente López Obrador a Lima, junto con los otros jefes de Estado, sería de Chile y de Colombia, que son los miembros de la Alianza del Pacífico, en fechas próximas, ¿no?, que seguramente pronto la Cancillería mexicana pues definirá, ¿no? Lo cual es un gesto también importante de esta diplomacia presidencial, que hagan, digamos, la generosidad, ¿no?, diplomática de venir a visitar al presidente para entregar la presidencia pro tempore, y pone en evidencia pues que el Perú es un país respetado y su presidente también, al punto que como en agosto vinieron los países de la Comunidad Andina a entregar la presidencia a Lima y solidarizarse con el Perú, y así como también eventualmente los presidentes de la Alianza del Pacífico vengan a Lima próximamente, ¿no? ¿Cree usted que el sustrato de ese gesto tiene que ver también con las posiciones progresistas de ambos presidentes, por una lógica ideológica que hay detrás de ambos? Mire, en la visita que hicieron los presidentes, la ASO, ¿no?, de la Comunidad Andina de Naciones, bueno, de Colombia y de Bolivia, para asumir la presidencia, fue una representación plural, ¿no? Quizás la de la Alianza del Pacífico tiene una mayor homogeneidad, pero no olvidemos que la visita del grupo que nos tiene ahora en Lima de cancilleres es también muy plural, ¿no? Representantes de Paraguay, de Ecuador, ¿no?, de
Guatemala, como también Costa Rica, Belice, ¿no? Argentina, ¿no? Colombia, desde ya. El Perú es visto así por todos los países, desde Estados Unidos, China, ¿no? O Europa, ¿no? Y nuestra región, como un país confiable. No obstante la crisis interna, la crisis interna, hay confianza, y por eso el Perú va a ser sede de la APEC, por ejemplo, en 2024, ¿no? Sí. Y asumimos la presidencia pro tempore, no solamente... APEC en la que el presidente tampoco pudo estar, dicho sea de paso, aunque coincidía con la visita de la OEA, ¿no? Sí, por distintas razones. Yo diría que el Perú es un país confiable. En Naciones Unidas, en el mes de septiembre, el ex canciller Moratino de España, que preside la Alianza de Civilizaciones, un organismo de Naciones Unidas, en particular me pidió una entrevista y ofreciendo que Perú sea la sede de esta reunión anual el próximo año, ¿no? O sea, que no son compromisos que vienen de alternancia obligatoria de presidencia, sino también de iniciativas propias, ¿no? Como el Perú también presidirá próximamente la Corporación Andina de Fomento, ¿no? Entonces, la política exterior, que debe reflejar la política interna, avanza en función de líneas de mediano y largo plazo, pero también se reditúa porque hay confiabilidad. Correcto. Canciller, una última pregunta. Cuando el presidente Pedro Castillo asume la presidencia hace año y poco más, digamos, lo hace posiblemente con algunas debilidades o falencias en el conocimiento de política internacional. Bueno, es un maestro de escuela, no tiene por qué saber necesariamente de política exterior, pero en ese sentido, ¿le parece a usted que es un hombre que lo escucha, que está pendiente de sus consejos, o tiene un rumbo que podría alejarse de su punto de vista, canciller? Mire, la experiencia es que la Cancillería peruana tiene 200 años de existencia, con una política exterior basada en el multilateralismo, es decir, que tenemos relaciones con todos los países del mundo, en función de intereses nacionales que se van afirmando en función de las coyunturas y circunstancias en beneficio de nuestra población. Y el presidente Castillo, electo por el pueblo, por la mayoría, obviamente, respeta el orden constitucional y dentro de ella, si bien dirige la política exterior con la asesoría de la Cancillería, sigue los lineamientos establecidos. Por eso el primer viaje que hizo el año pasado fue precisamente a México y a Estados Unidos, ¿no? Y luego ha asistido a los eventos que ha podido viajar y ha tenido estrechas relaciones, ¿no?, con líderes de Estado, como también con visitas que hemos recibido. Y también a nivel multilateral, la señora Bachelet, la alta comisaria de Derechos Humanos, vino hace unos meses, ¿no? Como también el relator de libertad de expresión en materia de libertad de expresión vino, como también la representante de Naciones Unidas para el Comercio, la señora Grispan. Es decir, no somos un país aislado y eso se refleja porque hay una política internacional que tiene estabilidad y tiene continuidad, y eso hace que el Perú sea un país confiable para muchos estados. Interesante. Canciller, el tiempo me ha ganado. Se han quedado varias preguntas en el tintero, pero ¿qué tal si conversamos en otro momento? Por favor, venga a Rimanche, que aquí lo esperamos para seguir conversando. Muchas gracias. El canciller César Landa ha estado con nosotros, hemos conversado con él de varios temas.